Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen de la asignación de Ven, Sígueme. Esta semana vamos a tratar el Doctrina y Convenios del 77 al 80 y el nombre de la clase es Yo os guiaré. Estas secciones son las que durante esta semana hemos tenido que estudiar en familia para hoy hacer un pequeño resumen para aquellos que no hayan podido estudiarlo y los que sí lo han hecho, pues para dar un repasito, ¿vale? El contexto histórico en las revelaciones de esta semana es el mismo contexto que teníamos en la semana pasada. La semana pasada el profeta José Smith estaba traduciendo la Biblia, o sea, la revisión inspirada de la Biblia. La semana pasada estaba viendo un versículo en el que no entendía muy bien y quería que el Señor le aclarara, le preguntó al Señor y el Señor le reveló ese versículo. Esta semana estaba también haciendo la revisión y estaba estudiando y revisando Apocalipsis. Y habían algunos versículos que él ahí no tenía muy claros, porque el libro de Apocalipsis, sabéis que está lleno de simbolismos, de figuras y de cosas que hay que saber interpretar, ¿no? Entonces él tenía dudas sobre esto y acudió al Señor para pedir ayuda. El Señor le contestó a estas preguntas que él tenía en la sección 77 y vamos a verlo porque es una revelación un poco diferente, ya que vemos versículo 1, hay una P, que es la pregunta, y la pregunta que José Smith hacía, y luego a continuación la P, la R, que era la respuesta que el Señor le daba a su pregunta, ¿no? Y así es toda la sección, pregunta y respuesta, o lo que es lo mismo, pregunta y revelación, pregunta y revelación. Lo que pasa es que todas estas revelaciones de estas respuestas a las preguntas están contenidas en todo, tanto la pregunta como la respuesta, en la sección 77. No quiere decir esto que vayamos a hablar del libro de Apocalipsis, porque no le toca. El libro de Apocalipsis lo estudiaremos cuando estemos en el Nuevo Testamento y toque estudiar Apocalipsis. Lo que sí encontramos aquí es una llave que nos puede ayudar a empezar a entenderlo. Pero no vamos a hablar del libro de Apocalipsis, pero sí vamos a leer el primer versículo para que no haya tenido oportunidad de leerlo, ver esta forma que digo en la que está redactada la revelación. Por ejemplo, leemos el versículo 1, que dice: 1. Pregunta: ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis? Respuesta: es la tierra en su estado santificado. Sabemos que la tierra será celestializada y será como un gran cristal, como un Urim y un Tumim, en el que mirándola, no sé cómo será esa cosa, pues podremos obtener revelación, ¿vale? Por ejemplo, en el versículo 2, pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Respuesta: son expresiones metafóricas que bla 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 bla. Así es toda la sección. Pregunta del profeta, respuesta del Señor. Pregunta del profeta, revelación del Señor. Aunque no vamos a hablar del libro de Apocalipsis, sí que vamos a hablar de algunos principios que aprendemos en esta sección 77, donde José Smith le está preguntando al Señor. Por ejemplo, aprendemos que el Señor revela la interpretación de las Escrituras mediante los profetas, ¿vale? El Señor revela la interpretación de las Escrituras mediante los profetas. Por lo tanto, tengo una pregunta: ¿es necesario un profeta para interpretar las Escrituras? Pues es necesario. Es necesario porque si no lo hubiese, cada uno de nosotros y cada una de las demás personas tendrían su propia interpretación de las Escrituras y no sabríamos a qué voz escuchar, porque no sabríamos cuál es la correcta de las muchas interpretaciones que habrían. Al tener un profeta que nos interpreta las Escrituras, ya sabemos que esa es la voz por la que nos tenemos que guiar al estudiar las Escrituras, por la voz del Señor o por la voz de sus siervos, los profetas, que es lo mismo. Lo que hizo el profeta José Smith lo podemos hacer cada uno de nosotros para entender las Escrituras a través de la revelación personal.
preguntar al Señor. También debemos de preguntar al Señor cuando algo no entendamos en las Escrituras. Porque el Señor quiere que le preguntemos. Él no fue al profeta José Smith y le dijo: José, ¿quieres que te explique los versículos del Apocalipsis? No lo hizo así. Fue José quien, meditando en las Escrituras, fue y le preguntó al Señor. Y eso es lo que Él espera también de nosotros, que le preguntemos. Hay muchas personas en todo el planeta que hablan y dicen que el Señor ya no habla en la actualidad, que el Señor ya habló todo lo que tuvo que hablar, que está registrado en la Biblia y que después de eso el Señor ya no ha dicho nada más. Una Biblia, ¿os suena? Tenemos una Biblia y no queremos más Biblias. Pues hay mucha gente que piensa así. Y bueno, incluso que no creen ni en la Biblia esa que ya hay, ¿no? Pero piensan que el Señor ya no habla. Pensando sobre esto me pregunté yo, si Dios ama a todos sus hijos por igual, ¿por qué Él en la antigüedad iba a hablar a sus hijos y ahora nos iba a dejar a nosotros sin rumbo, sin darnos revelación para guiar nuestras vidas? Si somos hijos de Dios y Él es un Padre amoroso, ¿cómo un Padre amoroso va a dejar de hablarle a sus hijos? Eso tampoco lo puedo entender. Y además, ¿acaso? Y me pregunto también, ¿es que acaso ahora no hay problemas? ¿Acaso ahora no necesitamos su consejo? Pues seguramente estamos viviendo en una época más difícil que muchas y necesitamos mucho de su voz. Durante mucho tiempo el Señor estuvo callado, durante la apostasía. Los cielos estaban cerrados y no estaba en la tierra la voz del Señor para guiarnos. Pero un joven que hizo caso a las Escrituras, leyendo en Santiago 1:5, donde dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. O sea, no nos va a reprochar, no nos va a decir otra vez preguntando, no. Sin reproche nos va a dar esa sabiduría que le pedimos. Pero claro, se la tenemos que pedir. Pues este joven fue a orar y sabemos lo que pasó. Ese joven era José Smith, fue a una arboleda, fue en busca de sabiduría y los cielos se abrieron. Y no han vuelto a cerrarse. Desde ese momento el Señor empezó a hablar al hombre y sigue haciéndolo. Y repito, por su voz o por la de sus siervos elegidos. Es lo mismo. El Señor nos sigue hablando, porque nos ama tanto como amaba a sus hijos que vivían en la época cuando Él hablaba al principio. El Señor siempre quiere hablarnos. Somos nosotros los que no siempre queremos escucharlo, porque no nos interesa mucho lo que nos quiera decir en algunos momentos. Dios nos ama y Él está deseoso de hablarnos, de darnos sabiduría y de dar todas las bendiciones que hemos leído antes que Él tiene en sus manos para nosotros. Cuando leemos las Escrituras es cuando Dios nos habla. Cuando nosotros queremos hablar a Dios es cuando estamos de rodillas orando y Él nos habla a través de las Escrituras y nos instruye en ellas para que entendamos la enseñanza que nos quiere dar al decirnos esas cosas en las Escrituras. Por eso nosotros, cuando nos disponemos a leer las Escrituras o cuando vamos a una conferencia, tenemos que ir con la pregunta: ¿qué quiere el Señor que yo aprenda hoy en mi lectura de las Escrituras? ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda hoy en esta conferencia? ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda hoy en esta reunión sacramental? Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que tener una mente inquisitiva para querer saber. Las palabras del Señor en las Escrituras son, como dice en Salmo, como una lámpara a nuestros pies, que guían nuestros pasos hacia un lugar seguro. Él siempre tiene su mano extendida para darnos su mano y protegernos y guiarnos por la vida y enseñarnos. Porque las Escrituras son fundamentales en el aprendizaje del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras con una mente inquisitiva, buscando respuestas, abrimos el corazón a la llama del entendimiento, a la influencia del Espíritu Santo. A mí esto me recuerda porque mi marido cuando está estudiando, hay veces que hay una cosa que como a todos pues se le puede atascar y ahí le dedica horas y horas y horas a estudiar, a estudiar y practicar hasta que la mente le hace ¡paf! Y se le enciende la luz y él le dice: me ha llegado el Shangri-La, dice él.
y es como que ya tiene un entendimiento perfecto de eso, y una vez que ya le llega esa inspiración, ya luego no se le olvida y irá como la seda. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hay principios, hay cosas que no entendemos o que no tenemos un testimonio de ellas, pero un día, como estamos haciendo lo correcto y estamos procurando vivir según las leyes de Dios, pues un día nuestro corazón hace plaf y se enciende una llama del conocimiento y tenemos un testimonio de esa cosa que ya nunca se nos olvida, ¿no? Es la manera, a través de las Escrituras y de la revelación personal, en la que nosotros podemos aprender el Evangelio. En la sección 78 vemos que el profeta, además de recibir revelación sobre el significado de las Escrituras, pues recibe revelación sobre muchas cosas más, y en este caso él lo hace sobre los asuntos temporales de la Iglesia. El Señor le da un mandamiento de que organicen una firma, como si fuera una empresa, para administrar las labores mercantiles y editoriales de la Iglesia y cuidar de los pobres. En el tiempo de José Smith, igual como ahora, para poner una empresa, o una firma, como lo llaman aquí, esa empresa que formaron se llamaba la Firma Unida, más adelante se le cambió el nombre por la Orden Unida. Pues para formar cualquier empresa hace falta dinero, para hacer cualquier cosa hace falta dinero. Entonces, una serie de hombres se unieron para poner sus bienes en común, bueno, los bienes en común no, combinaron sus recursos para atender las necesidades de la Iglesia, coordinaban las labores y administraban los beneficios originados por estas labores mercantiles, dijéramos, que hacía la Iglesia. Sabemos que tenía una imprenta, tenía un almacén, tenía comercio, compraban terrenos. Entonces, para hacer todo eso hace falta dinero. Para imprimir el Libro de Mormón, para imprimir las revelaciones, para imprimir los himnarios que luego vendían, para los libros estos infantiles que hacían también, para comprar terrenos para edificar el templo, para todo eso hace falta dinero. Entonces estos se unificaron sus recursos y pues para poner en funcionamiento la obra del Señor. Pero bueno, ellos fueron, entre las personas que iniciaron la firma estaba Newell K. Whitney, que era el obispo de Kirtland, José Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery y otros élderes. En 1834 la Firma Unida, lo que es la empresa, pues estaba dando unos resultados económicos catastróficos y pues el Señor reveló que había que deshacer esa empresa. El Whitney había puesto mucho dinero y él perdonó una deuda de $3.600 de aquella época a José Smith, a Sidney Rigdon y a Oliver Cowdery. Otros también habían perdido parte de lo que ellos habían puesto. Algunos protestaron, pero Whitney jamás protestó ni murmuró ni en contra de la Iglesia, ni en contra del Señor, ni en contra del profeta, porque él estuvo dispuesto a seguir al profeta también en las cosas materiales y no protestó nada, aunque su participación en la Firma Unida le hizo tener una deuda aún mayor de la que ya habían contraído, porque claro, al expulsar a los santos de Missouri, pues dos de las propiedades más importantes que tenían en la empresa las perdieron, como fue la imprenta y el almacén. Entonces, claro, eso les costó un dinero y como fueron expulsados de Missouri, allí se quedó la tienda, allí se quedó la imprenta y allí se quedó todo, ¿no? Entonces, pues se fueron mermados. Estas personas luego, para poder de alguna forma compensarlas, pues recibieron una mayordomía de la ley de consagración para que ellos fueran luego responsables de ellas. En los versículos 3 y 4 vamos a leer un poco acerca de esto que hemos estado hablando, de cuando el Señor les dice que formen la Orden Unida. Perdón, la Firma Unida. Pues de cierto os digo que ha llegado la hora y está cerca. He aquí, es necesario que haya una organización de mi pueblo a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanente y sempiterno para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podréis ser iguales
en la consecución de cosas celestiales. Entonces vemos aquí que le manda la organización para lo de la firma, pero también dice para lo que lo hizo para adelantar la causa, y la causa que dice que era llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, que es la causa de la Iglesia, el propósito de la Iglesia, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor le está pidiendo en esos versículos. Y a nosotros nos dice también algo en el versículo 7, porque nosotros también podemos trabajar para ver si podemos acelerar y adelantar la causa, el propósito de la Iglesia de llevar al hombre a la vida eterna. Y entonces nosotros podemos ayudar a través del servicio. Nos dice en el versículo 7, si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. Es decir, si hacemos lo que Él nos manda, lo que Él nos requiere, podremos tener un lugar en la gloria celestial. Y lo que Él quiere y nos requiere es que prestemos servicios a nuestro prójimo, en donde nos mande. Pues con todo, fijaos cómo se tenían que sentir ellos, con todo este agobio de montar la empresa, comprar lo que tuvieron que comprar, y luego 2 años después, solo 2 años después, una ruina absoluta, un resultado económico catastrófico. Deberían de estar que no entendían nada. ¿Cómo voy a entender que el Señor me diga 2 años antes que haga eso y que yo lo haga, esté dispuesto a poner de mis bienes para eso y mi firma, para que luego sean estos resultados catastróficos? El Señor lo sabía. El Señor sabía que esto iba a pasar porque el Señor lo sabe todo, pero seguramente fue también una forma de enseñarles a ellos. Alguna lección ellos recibieron, y vamos a leer ahora en los versículos que siguen, que son unos versículos súper tiernos, que a ellos le explican por qué en ese momento ellos no estaban entendiendo nada. Y lo vamos a leer en los versículos 17 y 18 de la sección 78. Y dice así: de cierto os digo, sois niños pequeños. No entendéis nada porque sois niños pequeños. Todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Pero sois como niños pequeños y todavía no lo podéis entender. Y cuando el Señor dice aquí que sois como niños pequeños, no se refiere a, ay, no te enteras de nada, eres como un niño pequeño, no. Sino que hay tantas cosas que tenemos que saber y que no sabemos, hay tantas cosas que aún nos quedan por aprender, que en ese sentido somos como niños pequeños, que hay que empezar a darle leche antes que darle carne y luego un bocadillo, porque si tú a un bebé, a un niño pequeño le das directamente un chuletón, pues es que lo matas, ¿no? Entonces hay que empezar poco a poco, y el Señor, en ese sentido, somos como niños, porque nosotros apenas ahora estamos empezando a vislumbrar algo de la grandeza de Dios, pero nada en comparación con lo que nos queda por saber. Y dice el 18, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo. Imaginaos, con la que estaban pasando, el Señor les dice, sed de buen ánimo, ten buena actitud, porque ahora no puedes sobrellevarlo todo, pero ya lo llevarás. Es que ahora que eres como un niño. Me encanta, me imagino diciéndoselo así, ¿no? Y sonriéndole, no te preocupes, no puedes sobrellevarlo todo. Dice, porque yo os guiaré, de vosotros son el reino y sus bendiciones y la riqueza de la eternidad son vuestras. Por eso el Señor le dicen que sean de buen ánimo. Tened buen ánimo porque yo os voy a guiar. Tened buen ánimo porque el Padre tiene muchas bendiciones preparadas para vosotros. Y esto pues ha sido un traspiés que no podéis entender, pero ya lo entenderéis. Somos como niños para el Señor. Varias veces lo ha dicho Él en las Escrituras, que somos como niños y que tenemos que ser como niños, mansos y humildes. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Me encanta la parte del versículo cuando dice, yo os guiaré. Y os invito a que meditéis en algunos momentos de vuestra vida en los que hayáis podido sentir que el Señor os está guiando en ese momento. En ese momento os ha estado guiando Él. Meditarlo, regocijaos en ese recuerdo de cuando os sentisteis guiados por el Señor y escribirlo en vuestro diario como reflexión de ese día o como meditación,
para que lo tengáis por escrito y cuando queráis volver a disfrutar de ese momento, pues lo volvéis a leer. Las siguientes secciones son la sección 79 y 80, son secciones misionales, son revelaciones misionales, llamamientos para personas, para hombres que tenían inquietud de saber qué es lo que el Señor esperaba de ellos. Y lo que esperaba de ellos es que hicieran una misión. Vamos a ver en la sección 79 que aunque son llamamientos misionales, las palabras de la sección se pueden aplicar a cualquiera de nosotros. De hecho, vamos a leer ahora el versículo 1 y 2 y en vez de poner el nombre de Jared Carter, que es al que le estaban dando el llamamiento, vamos a poner el de otro miembro de nuestro barrio, que no es, su llamado no es a una misión, sino en la sociedad de socorro. Y entonces, pues estos versículos podrían ser así para ti, María Ángeles. De cierto te digo que es mi voluntad que mi sierva María Ángeles Vera, mediante el poder con que ha sido ordenada, proclame alegres nuevas de gran gozo, sí, el Evangelio en la sociedad de socorro. Cada cosa que enseñamos en la sociedad de socorro, en la primaria, donde sea, es el Evangelio. De alguna forma todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Pues María Ángeles, el Señor aquí te lo dedica a ti. Dice, y enviaré sobre ti el Consolador, que te enseñará la verdad y el camino que debes seguir. Por tanto, regocíjese tu corazón, María Ángeles. Luego en la sección 80, en este versículo 79, aprendemos que cuando estamos dispuestos a seguir al Señor, Él nos envía su Espíritu, que nos enseña el camino por el que vamos a ir y también nos enseña lo que tenemos que decir. Entonces, pues es un capítulo cortito, una sección muy cortita, la sección 79 con 4 versículos, pero la enseñanza que sacamos es muy importante. Si estamos dispuestos a servir, el Señor nos va a guiar y nos va a enviar al Consolador. Vamos a leer ahora unos versículos de la sección 80, que ya es la última sección. Y dice así, bueno, lo vamos a leer todos, ¿vale? El 1 y luego del 3 al 5. Dice, de cierto así dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett, ve entre los del mundo y predica el Evangelio a toda criatura a quien llegue el son de tu voz. Por tanto, id y predicad mi Evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste. No importa, porque no podéis errar. Es decir, como es el Señor quien nos está enviando, como es el Señor quien está dando el llamamiento, le dice, da igual donde vayas, al norte, al sur, al este, donde quieras, no vas a errar, no te vas a equivocar, porque soy yo quien te está dando el mandato de que vayas. Entonces, no importa dónde vayas, que todo irá bien. Aquí aprendemos una cosa importante, y es que el llamamiento que tengamos, lo más importante no es qué llamamiento sea, sino de qué manera nosotros prestamos servicio en ese llamamiento. Como dice el versículo, da igual que sea presidente de la sociedad de socorro, que maestro de la guardería, que el que limpia la capilla, que el que dirige la música, que el que pone los números de los himnos, da igual, todos los llamamientos son importantes. Lo más importante no es cuál sea el llamamiento, sino cómo servimos nosotros en ese llamamiento, cómo nos esforzamos por servir al Señor con humildad, estemos donde estemos, seamos llamados donde seamos llamados. Tenemos que aceptar con la misma alegría el llamamiento de presidenta de la Sociedad de Socorro, el llamamiento de presidenta de las mujeres jóvenes, que el llamamiento de maestra de guardería o el llamamiento de, yo sé, de cualquier otro, ¿no? Cualquier llamamiento que nos dé el Señor lo tenemos que recibir con humildad, con alegría y con buena disposición a hacer las cosas lo mejor que sepamos. El Elder Bernard dijo, una de las lecciones que el Señor nos da en esta revelación de la sección 80 es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundario. La asignación concreta es importante, pero secundario. En un llamado a la obra no importa dónde sirves, sino cómo sirves.
Hay veces que personas que tienen un llamamiento, que algunos creemos, pues mira, que esto es un llamamiento muy importante. Hay veces que se nos puede subir un poco y engrandecernos, ¿no? Entonces el Señor lo que quiere es que seamos humildes y que no importa dónde sirvamos, sino cómo sirvamos. Si servimos con humildad, o si servimos con orgullo, o con ganas, o con desganas. Pues eso, no importa dónde sirves, sino cómo sirves. Son las palabras de Elder Bernard. Y luego John Taylor dijo: tenemos el deber de magnificar nuestro llamamiento y honrar a nuestro Dios en toda posición en que seamos llamados. En toda posición en que seamos llamados, debemos de magnificar nuestros llamamientos con todo nuestro corazón. Así que vamos a resumir brevemente los 3 puntos que hemos tocado hoy. El primero era que Dios revela sus misterios a los que procuran conocerlos, como le pasó al profeta José Smith, que no entendía ese misterio de los versículos del Apocalipsis. Misterios son verdades de Dios que no podemos entender sin el Espíritu y sin la ayuda de Dios. Entonces él pidió ayuda al Señor y le reveló sus misterios. El segundo principio que hemos aprendido es que el Señor nos guiará. El Señor nos guiará, no podemos tener mejor guía. Y por último hemos aprendido que el llamado a servir importa más que el sitio donde prestemos servicio. Espero que lo recordemos siempre y que, como hemos visto antes, estudiemos las Escrituras y tengamos preguntas en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén.